Está con nosotros el doctor Gustavo Larrea, uno de los cofundadores del movimiento Alianza País y actual dirigente del movimiento Participación. Doctor Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto. Antes de entrar al tema de la libertad de expresión, tenemos que la coordinadora de la Unidad de las Izquierdas, de la cual forma parte el movimiento Participación, ha convocado para el jueves 8 de marzo a la marcha plurinacional por la vida, la democracia y la defensa de los recursos naturales. En la plataforma de esta convocación también se reclama por la libertad de expresión. Doctor Larrea, ¿esta marcha a qué está orientada? ¿A reivindicar principios básicos del proyecto político de la Revolución Ciudadana? ¿O cuál es el objetivo preciso? Bueno, primero aclarar, la marcha no ha sido convocada por la Coordinadora de Unidad de las Izquierdas, sino por las organizaciones sociales que reunidas en Yantzaza, en la provincia de Zamora, resolvieron impulsar esta marcha. Me refiero a la CONAI, a las organizaciones de trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, colegios profesionales, van y dirigen esta movilización social. Nosotros como unidad de fuerzas políticas lo que hacemos es respaldar esa acción legítima de las organizaciones sociales. Ellos han planteado una plataforma amplia que reivindica en definitiva el sentido histórico de un proceso de multiplicar derechos y libertades y no de restringir esos derechos y libertades. Y creo que esa marcha convocada para el 8 se realizará, entiendo, en las capitales de las 24 provincias del país. Y ese mismo día, el 8, partirá la marcha desde Zamora y llegará a Quito el día 22. Es una marcha que ella va ciudad por ciudad hasta que culminará en Quito. Hay otras marchas que están organizándose desde otras provincias, las organizaciones sociales del Guayas, de Esmeraldas, de Manabí, de Los Ríos y El Oro, también están organizando su llegada a Quito para el 22 del mes de marzo. La idea, en definitiva, de las organizaciones y su plataforma es defender la Constitución de Montecristi, los avances democráticos de nuestro país y rechazar aquellos que atentan contra las libertades y derechos de los ciudadanos en el Ecuador en general. La defensa también del agua, la tierra, los recursos naturales. Los principios del proyecto político de la revolución se supone que están pues en la Constitución de Montecristi. Y si esta garantiza la libertad de expresión, que no solo se hace a través de los medios de comunicación, sino a través de marchas y de otras formas. Y la Constitución también proclama la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos. En lugar de que el presidente Correa consulte a la directiva de Alianza País sobre el perdón de las penas en el caso del Universo, ¿no debía la directiva de Alianza País haber más bien llamado la atención del presidente sobre el escándalo internacional que ha provocado esa sentencia que realmente contradice totalmente esos principios? Yo creo que jamás el presidente Correa debió plantear ese juicio porque es un juicio que atenta a la propia vigencia de la Constitución de la República. El desacato como figura jurídica desapareció en la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, considerar que un artículo ofenda la honra del presidente de la República es volver a las viejas prácticas de las dictaduras del pasado. Precisamente por eso luchamos las fuerzas democráticas y progresistas de América Latina y el mundo, porque no se utilice el derecho para perseguir a quien tiene una opinión distinta al gobierno de turno. No luchamos por cerrar ni tapar la boca a nadie, sino porque todos podamos hablar libremente. Por eso, una aparente contradicción en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, entre el artículo 11, que es el artículo que hace relación a la honra, y el artículo 13, que es el que hace relación a la libertad de expresión. Ya hace más de 10 años, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana resolvieron que el artículo 11 se subordina al artículo 13 cuando se trata de autoridades públicas. Las autoridades no pueden, por lo tanto, basarse en ese artículo porque ese artículo atenta contra los derechos de la libertad de opinión y expresión de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los periodistas. Ahora, respecto al proyecto político de Movimiento País, que significa patria altiva y soberana, y de que usted participó en la definición de ese proyecto, da la impresión de que prevalece el proyecto político supranacional de la revolución bolivariana del comandante Chávez, que también aglutinó las izquierdas y que persigue el sometimiento de la libertad de expresión. ¿Hay compromisos políticos al respecto o solo es la fascinación que ejerce en ciertas mentes un proyecto autoritario que ha aplanado adversarios y se ha impuesto contra todo el mundo?
No creo que obedezca a una lógica internacional, yo creo que obedece a una obsesión autoritaria del propio presidente Correa, de querer subordinar la opinión de otros ciudadanos y someterla, de no comprender que este Estado debe basarse en la libertad de opinión y expresión de todos, sin exclusión, y que el Estado está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos a expresarse y no a reprimirlo. Por lo tanto, no creo que obedezca a un tema internacional. Lo grave de esto es que ahora se argumenta que la decisión que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana tomó en días pasados en relación a medidas cautelares sobre el caso del Universo, atenta contra la soberanía nacional. Cuando el Estado ecuatoriano es signatario de los convenios internacionales, es parte de la Organización de Naciones Unidas, es parte de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, eso es un absurdo. Cuando apelamos a esas instancias, cuando luchábamos por la democracia en América Latina, y en nuestro país se crea la doctrina Roldós, y es el expresidente Jaime Roldós Aguilera el que encabeza una lucha en toda América Latina por la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. Era la doctrina Reagan, precisamente, la que planteaba la represión, la limitación de los derechos y las libertades, incluida la libertad, desde luego, de expresión y opinión. Por lo tanto, esta es una lucha histórica en el Ecuador, en el que nuestro país ha sido pionero y que debemos sentirnos orgullosos de que la doctrina de defensa de los derechos humanos después haya sido asumida casi en su totalidad por la Organización de Estados Americanos. Si se revisa la postura del presidente Correa con los medios de comunicación en sus 5 años de gobierno, aparte del insulto sistemático, aunque ahora es el más grande defensor de derecho a la honra, hay demasiados elementos como leyes, reformas legales, decretos ejecutivos, referéndum y reforma constitucional dirigidos a acorralarlos realmente, lo cual evidencia que esta agresión sería parte del proyecto político. Entonces, uno se pregunta, ¿son los éxitos electorales los que han permitido que el proyecto correísta apabulle al proyecto político de la Revolución Ciudadana? Yo creo que sí, el proyecto de la Revolución Ciudadana pasó a ser un proyecto de involución anticiudadana, un proyecto, como usted lo califica, correísta, personal del presidente de la República, porque en su origen, Alianza País en su programa de gobierno plantea multiplicar las libertades, plantea no restringir el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, de los periodistas, de los medios de comunicación. Está escrito en su propio programa, está escrito en la Constitución de la República, por lo tanto es un tema que el presidente Correa lo ha asumido políticamente. Hoy se ha convertido en un tema político. Evidentemente la declaración del día de ayer del presidente Correa es porque sabe él que esto ha llegado a un límite de intolerancia por parte del gobierno nacional y de rechazo de gran parte de la comunidad internacional y también de la ciudadanía ecuatoriana. Por lo tanto, se encuentra ante un grave dilema, y ese dilema es: ¿aplica la Constitución, aplica el proyecto originario de Alianza País, o sigue en su política autoritaria de restringir libertades y derechos? Ahora, esta estrategia contra los medios, sin embargo, no se refleja en que los medios del gobierno tengan aceptación de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? ¿Que electoralmente el atropello a los derechos humanos puede llevar a una derrota electoral a Correa? ¿Es eso lo que lo atormenta, de que los medios independientes reflejen la realidad que vive el país? Yo creo que ese debe ser alguno de los aspectos que él considera importante en términos políticos, y de ahí, por ejemplo, el propio proyecto de ley de comunicación, que es otra ley violatoria a la Constitución, en esencia, no las amplitudes que algún asambleísta de buena intención pretenda, sino me refiero a lo que el propio gobierno quiere, una ley que restrinja las libertades y los derechos y no los multiplique, cuando todo lo contrario. Si por algo hemos peleado las fuerzas progresistas del país, es por multiplicar las libertades y no restringirlas. Yo creo que hay ahí un intento de restringir la libertad para usar eso políticamente, para usarlo a su favor. Pero se equivoca rotundamente el presidente Correa, porque eso lo que hace es que cada vez mucho más gente sienta que este proyecto es un proyecto autoritario y que es un proyecto que atenta contra los principios fundamentales de un cambio social en democracia. Doctor Larrea, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días.